Vamos a continuar con la clase, ¿ya? Vamos a pedirle por favor al delegado que nos avise, porque a las 7:30 más 1 tienen una clase de semiología. Entiendo que ustedes, chicos, están frescos, ¿no? Tranquilos, bien alimentados, full relax después de este examen. Tratemos de prestar atención a esta clase. Vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Existe amplia literatura al respecto y hablaremos sobre la semiología del dolor torácico. Van a ustedes a tener familiares, pacientes que de alguna manera, ya sea en la consulta externa, en una emergencia, en un piso, en la calle, le van a decir dolor torácico. Vamos a referir. Y entenderemos como dolor torácico a cualquier molestia o sensación anómala, referida como dolor, ¿no es cierto?, o equivalente que se presente en la región del tórax por encima del diafragma. Está entendido que puede haber dolor torácico por una afección de piel, ¿no es cierto? Un herpes te puede dar un dolor, me duele el hombro, me duele el pecho, pasan 3 o 4 días ahí el brote. Pero ¿qué es lo que teme la gente cuando refiere un dolor en el pecho? Un infarto, ¿no? Y eso creo que es uno de los aspectos que es importante que tengamos que ver. A usted y a mí se nos puede pasar un dolor pleurítico, probablemente se nos puede pasar un dolor, una costocondritis, pero que se nos pase un infarto del miocardio es muy grave. Porque ¿qué va a pasar con el paciente con infarto? Que usted no lo ha podido diagnosticar, se va a complicar. Entonces, dolor torácico, y es muy importante, puede doler la piel, puede doler el músculo, puede doler el hueso, puede doler la pleura, puede doler el pericardio, puede doler el miocardio, entonces el esófago, ¿no? Y es importante que en el arco reflejo del dolor torácico hay una proyección medular de C2 a D6. ¿Por qué esto es importante? Porque la patología referida al tórax puede darte dolor no solamente en la zona, sino un dolor referido. Cuello, espalda, gastrio, brazo izquierdo, ¿no es cierto? Entonces eso es importante subrayar. Hay causas frecuentes de dolor torácico. Los más importantes son los dolores coronarios. La enfermedad arterial coronaria, la enfermedad valvular aórtica te puede dar un dolor torácico, la hipertensión pulmonar, el prolapso de la válvula mitral, una pericarditis, una estenosis aórtica hipertrófica idiopática, pueden ser causas cardíacas. Hay causas pulmonares. Un embolismo pulmonar te va a dar dolor torácico, pero ya no de característica cardíaca, sino pleurítica. Una neumonía, una pleuritis, un neumotórax te van a dar dolor. Puede haber dolor emocional. Cuando ustedes van y dan un examen, no sienten una cosa así, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? La sensación de opresión, que a veces es por ansiedad. Causas cardíacas, pulmonares, trastornos emocionales, pero ojo, nunca se debe atribuir a un trastorno de ansiedad si tú no has evaluado las otras causas. La disección de aorta, una causa vascular, el herpes zóster, causa neural, trastornos musculoesqueléticos como la costocondritis, la artritis, espasmos musculares, tumores de hueso o trastornos gastrointestinales, enfermedad ulceropéptica, enfermedad intestinal, dolor reflejo, hernia hiatal, pancreatitis, colecistitis, ¿no es cierto? Entonces, el espectro es amplio y tenemos que aprender a sistematizarlo. Jóvenes, estamos aprendiendo semiología, después vamos a aprender clínica y después terapéutica, pero ahorita es semiología. Tenemos que investigar. Si el paciente viene con dolor, ¿cuál es el tipo del dolor? ¿Cuál es el tipo del dolor coronario? ¿No es un dolor opresivo?
¿Cuál es la característica del dolor preurítico? Es un dolor con punza, ¿no es cierto? Punzante. ¿Qué tipo de dolor es? Es un dolor opresivo, es un dolor desgarrante, es un dolor de punta de costado, es un dolor urente. La intensidad. Doctor, vengo porque me duele el pecho. Acá, ¿cuánto te duele? Poquito. En cambio, si alguien viene con un rictus de dolor, es un dolor muy intenso, diaforético, tú vas más o menos viendo. Hay que saber el tipo del dolor, la intensidad, el comienzo. Estuve haciendo esfuerzo, ejercicio y de repente sentí un dolor de pecho. El esfuerzo que exacerba un dolor y produce un dolor precordial puede ser característico de un dolor coronario. La localización, la irradiación es importantísima. Causas precipitantes y maniobras que modifican el dolor. Entonces, usted al abordar un paciente que tiene un dolor torácico dirá, ¿cuál es el tipo? Es un dolor urente, retroesternal. Intensidad leve, comienzo insidioso, localización epigástrica y retroesternal. ¿Cómo es el dolor urente? Irradiación no solamente en esta zona. Causas precipitantes, bueno, miren, en realidad fui, comí una parrillada, tomé licor, he comido bastante ají, siento un ardor por acá. ¿En qué estamos pensando? En un problema, probablemente una gastritis o una gastroesofagitis, ¿no es cierto? Maniobras que modifican el dolor, no, me he puesto a descansar y he tomado un antiácido y me ha calmado. Otro, el dolor es intenso, precordial, opresivo. ¿Qué intensidad? Es muy intenso el dolor. Y incluso he pensado que me voy a morir. El hombre está sudoroso, está con taquicardia, hipotensión. Comienzo súbito. Él estaba haciendo un ejercicio y de repente tuvo que paralizarse. Localizado a nivel precordial, con irradiación hacia el cuello, irradiación hacia el brazo izquierdo. Causa precipitante, el cambio brusco de temperatura o el esfuerzo y maniobras que modifican el dolor. Ha descansado ya, aliviado levemente el dolor. Esto ya no es un problema digestivo, esto más parece un problema coronario. Precordial, opresivo, irradiado hacia el cuello, irradiado hacia el brazo izquierdo, acompañado de síntomas, ¿no es cierto?, como diaforesis, sensación de gran ansiedad. Lo precipita el ejercicio, el cambio brusco de temperatura y lo disminuye el reposo. Entonces tenemos que ver, y vamos a ver más adelante esto. Hay que analizar el tipo de dolor. El dolor producido por una isquemia miocárdica se describe como una fuerte opresión sobre la región precordial. Se describe el signo de Levin porque el paciente te dice, tengo un dolor ácido, opresivo, intenso, ¿no es cierto? Muy intenso. El dolor producido por la disección aórtica es una catástrofe, esto viene a la emergencia, es un dolor como desgarrante, como si le estuvieran desgarrando algún órgano interno en la región retroesternal. El dolor que se describe como quemadura, ¿no?, urente, sugestivo de algún compromiso esofágico. El dolor que se modifica con el movimiento respiratorio se asociará a causas pulmonares, una pleuritis o musculoesqueléticas, una contusión, y algunas veces cuando el paciente tiene un dolor, ¿no es cierto?, y hace una posición de inclinarse y cede, usted podría pensar de repente que tiene una pericarditis. Pero ojo, es un elemento, el tipo del dolor. Pero usted jamás debe olvidarse que el dolor coronario es un dolor precordial opresivo, muy intenso, que se irradia hacia el cuello, hacia el brazo izquierdo, puede irradiarse hacia la espalda también, se acompaña de diaforesis, de gran ansiedad, se exacerba con el ejercicio y disminuye con los nitratos y con el reposo. Los otros cuadros los vamos a ver más adelante. Muy bien. Localización del dolor. El dolor causado por isquemia miocárdica es precordio y región retroesternal. Ahora,
La neumonía te puede dar dolor torácico, sí, dolor pleurítico, es punta de costado. Un neumotórax te puede dar dolor torácico, sí, pero es un dolor también a nivel pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver la localización, precordio y retroesternal, isquemia, dolor a causas pulmonares, habitualmente se sitúa en los campos pulmonares. Los dolores de tipo gastrointestinal se producen, ¿no es cierto?, a nivel epigástrico y retroesternal. Tipo de dolor: opresivo, recurrente, punta de costado. Característica del dolor en cuanto a su localización: retroesternal, precordio, cómo se irradia, cuello, brazo izquierdo. Eso tenemos que tener en cuenta. Dolor en la región lateral, probablemente sea más por causa pulmonar. Jóvenes, y en esta lámina, que no pretendo que la memoricemos, pero simplemente es un pretexto didáctico, pueden haber dolores referidos, por ejemplo, en el epigástrico. Puede doler una isquemia miocárdica, un dolor pericárdico, un dolor esofágico, un dolor gastroabdominal, un dolor pancreático, un dolor vesicular. Dolor a nivel epigástrico, usted tendrá que semiológicamente hacer una diferenciación. Si la persona ha comido irritantes, ha tomado antiinflamatorios y tiene pirosis, probablemente sea un dolor epigástrico referido a un problema de una gastritis. Si el paciente, después de haber comido grasa, tiene un dolor cólico, que también se va hacia el lado derecho, y es una mujer de edad mediana, un poco con sobrepeso, Murphy positivo, bueno, es un problema de una colecistitis. Pero si usted tiene un paciente que es anciano, diabético, hipertenso, que viene con una epigastralgia y tiene taquicardia, y usted lo ve que tiene factores de riesgo cardiovascular, se acordará de esta lámina y dirá: muy bien, tendrá el dolor referido a la pleuresía, pero no tiene tos, no tiene fiebre. Pleuresía no tiene frote pleural. Distensión hepática, no tiene hepatomegalia. Cólico vesicular, ácido operado en la vesícula. Cólico pancreático, no tiene la característica, no tiene elevación de amilasas. Gastrodenal podría ser, pero ¿y por qué no isquemia miocárdica? Jóvenes, hemos tenido a lo largo de este tiempo muchos casos donde venía abuelito diabético, hipertenso, con dolor epigástrico. Ranitidina, tu antiácido y a tu caso. La gastritis da taquicardia, da diaforesis, pero usted tiene que hacer diagnóstico. Isquemia miocárdica, no se le toma el electro, no se le toman las enzimas, pasan las 6 horas y la familia lo trae ya desmayado, infarto miocardio agudo. Nunca vayan a desestimar. Cuando hay factor de riesgo, en el epigastrio también puede haber un dolor referido a una isquemia miocárdica. Bien. El dolor que hay en el hombro: isquemia miocárdica, pericarditis, absceso subdiafragmático, pleuresía subdiafragmática, patología de columna cervical. Dolor en la región retroesternal, isquemia miocárdica, dolor pericárdico, dolor esofágico, disección aórtica. Puede irradiarse, ¿no es cierto?, la región retroesternal. En la región interescapular, la isquemia miocárdica, el dolor musculoesquelético, el dolor vesicular, el dolor pancreático puede referirse. Y les voy a contar una anécdota, porque así es la medicina. Teníamos un profesor muy querido de nosotros y él tenía hipercolesterolemia e hipertensión. Y cada vez que subía al 4º piso sentía opresión acá en el cuello, dolor opresivo. Y comenzó a preocuparse porque ya no quería subir, esperaba el ascensor, porque subir 4 pisos era mayor, hipertenso, con dislipidemia y tenía dolor opresivo. Tenía un cuadro de isquemia miocárdica, atípico, ¿no es cierto? Pero usted tiene que ver que muchas veces el dolor torácico también puede ser atípico, pero se puede referir, cuando es miocárdico, al cuello, al brazo y al hombro izquierdo. Muy bien, vamos a continuar. La irradiación del dolor: el dolor se irradia hacia el cuello o el brazo izquierdo, su testigo de enfermedad isquémica del miocardio.
Se puede irradiar al esternón o a la espalda, generalmente cuando hay problemas de disección aórtica, trastorno esofágico o proceso gastrointestinal. No debe usted olvidarse que el dolor cardíaco tiene una referencia: cuello, hombro, brazo izquierdo. Porque también hay otros cuadros que no se son referidos. Viene una señora muy ansiosa, 50 años, doctor, me va a dar un infarto, tengo un dolor acá. ¿Es hipertensa? No. ¿Es diabética? No. ¿Cuánto le duele? Es un dolor, doctor, mire, hace 3 días lo tengo. Ah, pero tiene mucho tiempo. ¿Se irradia? No. ¿Es probable que sea cardíaco, miocárdico o no? Lo más probable es que sea una costocondritis, como vamos a ver más adelante. Entonces, hay que ver eso. Irradiación, cuello, brazo izquierdo, sugestivo de enfermedad isquémica del miocardio. Cuando se irradia al esternón o a la espalda, puede ser por disección aórtica, trastorno esofágico, proceso gastrointestinal. ¿Qué síntomas asociados tiene este paciente con dolor torácico? Cortejo vegetativo acompañante, sudoración, náuseas. Cuando uno tiene dolor y comienza a sudar, la cosa ya es más seria, ¿cierto? Muchas veces hay que ver los antecedentes. Ojo, todo paciente con factor de riesgo cardiovascular estás obligado a descartar que el dolor torácico sea coronario. ¿De acuerdo? Y eso es clínica, electrocardiografía y enzimas cardíacas. Si el paciente tiene antecedentes de uso de antiinflamatorios, podríamos tener una evidencia que de repente este dolor epigástrico retroesternal pudiera ser, pues, de repente por un problema esofágico, una esofagitis, ¿cierto? Importante los factores de riesgo, edad. ¿Qué es más probable? ¿Ser coronario a los 30 o ser coronario a los 60? Edad, ¿cierto? Es la edad. Usted tiene que tener en cuenta esto. Sexo. Los pacientes que tienen diabetes, dislipidemia y hipertensión arterial, esa triada son potencialmente coronarios. Aun cuando no tengan evidencia, pero son potencialmente coronarios. Si usted ve a un paciente, ¿cuántos años tienes? Más de 50, diabético, hipertenso, eso es potencialmente coronario. ¿De acuerdo? El antecedente de tabaquismo, la obesidad, si sufre o no de alguna artropatía, claudicación intermitente, cardiopatía isquémica, infarto de miocardio anterior, angioplasia y cirugía cardiovascular, el factor de riesgo es muy importante. Y cuando ustedes hagan su externado, su internado, vayan a sus guardias, paciente adulto mayor, con diabetes, hipertensión, factor de riesgo vascular, todo dolor torácico, hay que demostrar que no sea coronario hasta demostrarlo contrario. Pacientes, y en esto por favor doble resaltador, jóvenes, ancianos, diabéticos, con ICC, o sea, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, pueden acudir con síntomas atípicos. Pueden con síntomas atípicos. Usted tiene que hacer la semiología. Y usted se acordará, porque esto me parece que sí es central. Cualquiera de ustedes que haga una guardia, si viene un paciente mayor, más de 50 años, diabético, hipertenso, con dolor torácico típico o atípico, tienes que definir que no tenga un problema coronario. En cuanto a la anamnesis, el manejo del dolor se facilita si se diagnostica un perfil. Entonces, la mente de ustedes tiene que entrenarse. El dolor torácico es de perfil coronario isquémico, es pericárdico, es aórtico, sugiere un tromboembolismo, es dolor pleurítico, digestivo, osteomuscular, neurógeno o psicógeno. Vamos a ver más adelante. Porque el paciente viene con su dolor. El paciente no dice, doctor, tengo un infarto de miocardio, tengo una esofagitis, no, tengo una disección aórtica, vengo a tratarme. Él viene porque tiene molestias. Y muchas veces son cuadros de urgencias y emergencias. Es importante la evaluación de las funciones vitales, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, ¿cierto? El paciente con severa crisis hipertensiva podría orientarle a una disección aórtica, ¿no es cierto? Un paciente con taquicardia, con taquipnia, indica más que es un problema más grave, de repente coronario. Si viene con fiebre, wow,
una infección, una derrame, digamos, pleural o paraneumónico, una pericarditis infecciosa, ya te va ubicando. Si sospecha disección aórtica, hay que tomar la presión arterial en los dos brazos para ver esa asimetría, y la existencia de fiebre sugiere una infección, neumonía, pericarditis, infarto pulmonar. Hay que evaluar el tórax, porque si encuentras un paciente con dolor en el hombro, ¿cierto?, y tiene unas vesículas, de repente estás haciendo, o dolor en la región torácica, estás haciendo un diagnóstico de herpes zóster. Vamos a ver más adelante. La auscultación cardíaca es importante. Si encontramos soplos diastólicos, podemos encontrar un aneurisma disecante. Si encontramos un soplo sistólico, podríamos pensar en ese dolor torácico asociado a una estenosis aórtica. Si hay un frote pleural, una pericarditis, hay que examinar a ese paciente. Si hay timpanismo y aparición del murmullo vesicular, podría tratarse de un neumotórax. Si hay crepitantes y soplo tubario en la neumonía, ese dolor torácico en punta de costado en ese paciente febril, en ese paciente con sintomatología respiratoria, podría corresponder a una neumonía, ¿cierto? Hay que explorar las extremidades del cuello, ausencia de pulso, pulso asimétrico, disección aórtica, signo de tromboflebitis, sospechar un trombolismo pulmonar. Si hay enfisema subcutáneo, un dolor torácico por mediastinitis aguda. Si se palpa el abdomen, hay Murphy, el paciente tiene sospecha de una colecistitis, hay que aclararlo con ecografía. Si hay una contractura abdominal, el paciente puede estar haciendo un peritonismo y dar un dolor torácico referido. Si hay signos neurológicos, pueden ser signos de focalización secundarios a la disección aórtica. Solicitaremos en casi todo paciente con dolor torácico un electrocardiograma, su radiografía de tórax, su hemograma, creatinina, electrolitos, glicemia, enzimas cardíacas y sus gases arteriales, obviamente según la necesidad. Son esenciales para un adecuado manejo del dolor torácico el electrocardiograma, las enzimas cardíacas y la radiografía del tórax. Jóvenes, debo decirles lo siguiente. La medicina actual exige del médico alta eficiencia, alta seguridad y responsabilidad médico-legal. Se nos pasa un paciente que viene por un dolor torácico atípico y es un infarto, ¿qué va a hacer la familia? Va a acudir a su salud, te va a denunciar, y si estás en una clínica privada, tienes un patrimonio que puede costar varios miles de pesos. ¿Qué haría usted si tiene un familiar con un dolor torácico y al médico se le pasa olímpicamente? No hace una buena anamnesis, no toma un electro, no toma unas enzimas cardíacas y se complica el paciente. ¿Qué va a hacer usted? Va a decir, bueno, así es la vida, ¿no? O sea, todos fallamos, ¿no? La sociedad está cada vez más exigente y es muy probable, jóvenes, si todo esto sigue así, cuando ustedes sean médicos van a tener que contratar también su seguro, ¿no es cierto?, como es en otros países. Pero creo que por ética, por profesionalismo tenemos que ser eficientes y brindar la seguridad a los pacientes. Muy bien. El electrocardiograma es un elemento de mucha ayuda para evaluar, sobre todo en la parte coronaria, el diagnóstico y el pronóstico del infarto de miocardio. Si ustedes ven acá hay supradesnivel ST, una onda picuda, hay que aprender. Y en este curso de semiología vamos a tener que saber interpretar adecuadamente un electrocardiograma. También nos puede ser de orientación en la pericarditis y en la embolia pulmonar. Una radiografía de tórax. El paciente viene por dolor torácico y puede haber hipertransparencia en un neumotórax, infiltrado alveolar en una neumonía. Si hay un gran ensanchamiento mediastinal, el paciente está gravemente, puede tener una disección aórtica. Si el paciente tiene dolor torácico, tiene una enorme cardiomegalia, puede tener una pericarditis. Si hay mediastinitis, ¿cierto?, mediastino muy ensanchado con signos de aire, reumo-mediastino. Si hay opacidad parenquimal en un paciente de disnea súbita, podría haber un infarto pulmonar. Si hay perforación de visera hueco, un neumoperitoneum, ¿no? Entonces usted tendrá que hacer la evaluación respectiva.
Y vamos al primer patrón. ¿Ya? Vamos al primer patrón. Este es el que vamos a repetir hasta el cansancio para que no se olvide. El patrón clínico coronario. El dolor generalmente se localiza en la región precordial y retroesternal. A nadie le da un infarto de miocardio en la región lateral del tórax. Si me duele aquí me va a dar un dolor pleurítico, ¿cierto? Se puede irradiar a la cara anterior del tórax, a los miembros superiores, brazo izquierdo, región mandibular, región interescapular. ¿De acuerdo? Es un dolor visceral de tipo opresivo, signo de Levin. El paciente viene acá con un puño cerrado, hay una opresión cordial. El coronario es de inicio agudo, que aumenta progresivamente. Puede ser variable en intensidad, generalmente intenso. Un dolor anginoso que da entre 2 a 15 minutos, un infarto entre 20 a 30 minutos. Los dolores coronarios no te duelen 2 o 3 días, ¿cierto? ¿Qué desencadena el dolor coronario? El ejercicio físico, el gran estrés emocional o físico. Generalmente es un paciente mayor con factor de riesgo cardiovascular que ha tenido un factor agravante, ejercicio, estrés emocional o físico. Alivian el reposo los vasodilatadores sublinguales que se asocian sudoración, náuseas, vómitos, disnea, el electrocardiograma y un supra o infradesnivel ST, inversión de la onda T, aparición de la onda Q y elevación de enzimas cardíacas. En resumen, es un dolor precordial opresivo, donde se irradia el cuello hacia el brazo izquierdo, ¿cierto? Es un dolor de inicio más o menos rápido, agudo, puede desencadenarse, pero puede agravarse. ¿Qué lo desencadena? El frío, el estrés intenso, la actividad física. ¿Qué lo calma? El reposo, los nitratos sublinguales, y hay síntomas asociados: sudoración, náuseas, disnea, vómito. El electrocardiograma supra o infradesnivel del ST, aparición de la onda T de isquemia y la onda Q de necrosis cuando haya la evolución de enzimas cardíacas, ¿cierto? Y van a ver en este cuadro, es una persona mayor, un varón de 60 años con antecedentes de diabetes, hipertensión y epidemia, factores de riesgo vascular, que presenta dolor precordial, opresivo irradiado hacia el cuello y brazo izquierdo tras esfuerzo físico. Este dolor dura aproximadamente 30 minutos, náuseas, sudoración profusa, dolor cede con nitroglicérida. ¿Usted reconoce este patrón coronario? Pero ojo, el muy anciano, el diabético, el que tiene insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, puede tener un dolor atípico, ¿no es cierto? Puede tener un dolor atípico. Muy bien, pero vamos con lo... ¿Puedo pasar esto? ¿Todos reconocerían un infarto? ¿No es cierto? Bueno, espero que sí. Electrocardiograma inmediatamente. Claro, alguien va a decir que el doctor está soñando. No todas las postas tienen electrocardiograma. Bueno, jóvenes, soñemos que sí vamos a mejorar como país. Con el nuevo primer ministro van a reforzar las postas, los hospitales, y la tecnología nos traerá electrocardiógrafos portátiles, ¿cierto? No es una fantasía, va a poder ser. ¿Qué observan acá, chicos? No se angustien, vamos a ver. Acá hay una desnivel ST, supradesnivel ST. ¿Se dan cuenta? Esto ya no es normal. Elevación del ST, aparición de onda Q, inversión de ondas T, infarto. Y las enzimas cardíacas. La más precoz, la mioglobina, luego la troponina, luego, ¿no?, el CPKMB y finalmente la deshidrogenasa. En nuestros hospitales hay mioglobina y troponina, pero la troponina es la que en el Perú es la más utilizada. Usted va a quedar muy bien cuando viene un adulto mayor con dolor torácico de tipo coronario. Usted le toma su electro, le toma sus enzimas y al final van a hacer un diagnóstico. Que no sea infarto, señor, se lo va a agradecer. No es un infarto, es otra cosa. Pero si es un infarto, mucho cuidado, jóvenes,
mucho cuidado, hay que tener bastante precaución, ¿ya? Borren esto, patrón pericárdico. El patrón pericárdico también es retroesternal, precordial, se irradia el cuello de la espalda. Ya el pericardio ya no se va tanto al brazo izquierdo, no se va al cuello, es agudo, rara vez es súbito, es variable, no está relacionado con esfuerzos, pero si el paciente tose, respira profundamente, aumenta el dolor, ¿no es cierto? Cuando el paciente está sentado o en posición genupectoral, se alivia el dolor. Generalmente el paciente con pericarditis tiene una respiración superficial, tiene fiebre. Muchas veces las pericarditis más comunes son las pericarditis virales, hay antecedente de una infección respiratoria. Cuando usted examina la característica de un dolor, ¿no es cierto?, pericárdico, es la existencia del frote pericárdico. Los electrocardiogramas tienen ondas de bajo voltaje y la pregunta es ¿cómo diferencio entre un patrón pericárdico y un patrón de tipo coronario? El coronario es opresivo, muy intenso, se exacerba con el ejercicio, calma con el reposo, se irradia al cuello, es el brazo izquierdo. Acá no, es un dolor precordial, external, y cuando la persona inspira duele más. El paciente se siente y se inclina adelante y le calma un poco, ¿no es cierto? Hay un antecedente de un proceso viral en su gran mayoría para explicar la pericarditis viral, que es la más frecuente, ¿no? Entonces, esa es la característica. 32 años, alérgica a la penicilina. No tiene factor de riesgo cardiovascular esta persona. Verdaderamente es gente joven. Antecedente de infección respiratoria. Ah, caramba. Los virus no solamente en jóvenes producen rinofaringitis, pueden producir pericarditis. Presenta dolor torácico retroesternal que se incrementa con la respiración. Mejora cuando el paciente se inclina adelante. Ruidos cardíacos de baja intensidad, porque el pericardio es la cobertura del miocardio, ¿no es cierto? Puede haber un frote pericárdico y una cardiomegalia. Pregunto, en este caso típico, didáctico, ¿es posible reconocer una pericarditis? Claro, está hecho de libro como para los alumnos. Pero jóvenes, me han consultado hace más o menos un mes. Una sobrinita tiene 15 años. La están enviando al cardiólogo, tiene dolor. Le digo, ¿qué ha pasado? Ha estado resfriada y de repente le ha quedado con dolor de pecho. Cuando respira, le duele el pecho. Se sienta tranquilita y le pasa. Oye, pero ¿cuántos días? Ya tiene varios días. Coronario no es. ¿No es cierto? ¿Le han dado antiinflamatorios? No. Ah, y le han tomado una radiografía que tiene un corazón grande. Le hemos dado su ibuprofeno 200 miligramos 7 días y se ha ahorrado 50.000 estudios. Pregunta, ¿no estamos en capacidad de diagnosticar una pericarditis? Si alguien tiene un cuadro viral y tiene un dolor acá, tú te inclinas y te calmas, respira hondo, le duele, y de repente en la radiografía tienes una cardiomegalia, podríamos estar en la posibilidad de diagnosticar un patrón pericárdico, ¿no es cierto? Pero ojo, este cuadro en la pericarditis no necesariamente es factor de riesgo, ¿no? Cardiovascular. Sigamos. Cardiomegalia, muchas veces puede haber desnivel ST, pero en todas las derivaciones. ¿Y qué observan en esta tomografía? Engrosamiento pericárdico. Y si hay derrame, puede haber taponamiento. 4 minutos. Ya, bueno, vamos por partes. Disección aórtica. Este paciente tiene 67 años, tiene antecedentes de hipertensión, dislipidemia, pero mire, tiene un dolor torácico brusco muy intenso, desgarrante. Muy brusco el dolor, tiene hipertensión severa. Dolor no cede la nitroglicerina, no se palpa el pulso del brazo izquierdo. Alguien podría decir que es un dolor grave, es un dolor cardiológico, pero 2 tips: dolor desgarrante,
hipertensión severa, asimetría entre los pulsos en ambos brazos, mediastino ancho, ST elevada en todas las derivaciones. ¿Qué observan acá? Un mediastino ancho. En la tomografía y la disección aórtica. Estos pacientes tienen alta tasa de mortalidad. Es un paciente que tiene un dolor muy severo, prácticamente llega chocado a una emergencia, muy diaforético, con hipertensión, con asimetría de pulso, con síntomas neurológicos. Obviamente aquí no vas a hacer una anamnesis, contractilidad, circulación, todo. Estaba tranquilo y de repente comenzó a tener un dolor muy fuerte, náusea, ¿no? Y le encuentras un mediastino ensanchado y hay una disección aórtica, ¿cierto? En el caso del tromboembolismo, ya la cosa es diferente. Generalmente son gente mayor que tiene algún factor de riesgo vascular, 80 años, hipertensa, fumadora, después de un viaje de 14 horas. Chicos, si yo le dicto 14 horas de clase, más de uno va a terminar con trombosis, ¿no? Aparte de las lumbalgias, etc. Pero cuando hay un antecedente en gente mayor de trombosis, pero de postración o de viajes muy largos, este paciente presentaba dolor torácico, síncope, disnea y cianosis. Dolor torácico. La llevan a la emergencia. ¿Qué tenía? Hipotensión, taquicardia, polipnia, saturación baja. Ruidos cardíacos rítmicos, no soplos, pulmones bien ventilados, abdomen normal. Dímero D elevado, ¿cierto? Gasometría con saturación, hipoxemia severa y hay un patrón electrocardiográfico como S1Q3T3. Este paciente ha tenido dolor torácico, pero generalmente cuando es de tromboembolismo es en región lateral. Persona mayor, antecedente de riesgo, tiene una trombosis venosa profunda, tiene postración o es una cirugía. ¿Cuál es el tipo? Es un dolor torácico asociado a ¿qué? A disnea súbita con hipoxemia. ¿Ya? Entonces ahí podemos más o menos tener una idea que puede ser un patrón de tromboembolismo. ¿Qué pasó? ¿No funciona? ¿Ves acá en esta radiografía? Este cuadradito, este es la zona del infarto pulmonar, se observa acá el coágulo y el patrón S1Q3T3. Obviamente es diferente al dolor de la disección aórtica, es diferente al dolor de la pericarditis, es diferente al dolor coronario, ¿cierto? Dolor pleural, 28 años, antecedentes, fumador, acude al servicio de urgencias en la mañana por dolor en el pecho, hemitórax, le duele el hemitórax derecho, súbitamente. Refiere que le falta el aire y le cuesta hablar. Tiene una disnea, tiene dolor en el hemitórax derecho y a la auscultación, abolición del murmullo vesicular. No pasa el murmullo vesicular. El paciente tiene un neumotórax, ¿no es cierto? Como vamos a ver acá. ¿Qué pasó con eso? Ya esta es una advertencia de lo alto que debemos hacer. Chicos, escúchenme, ¿qué cosa ven acá? No hay trama broncovascular. Y este es un paciente que viene porque tiene gran disnea, tiene un dolor intenso. Y a auscultas no pasa el murmullo. Si lo percutes, ¿qué habrá? ¿Patidez o timpanismo? Timpanismo. Tomas la radiografía, no hay. Ha hecho un neumotórax. Ojo, no hay que fumar. El que fuma mucho tiene más riesgo de tener neumotórax espontáneo. Pregunta para el auditorio: ¿este dolor es diferente al coronario? ¿Es diferente al de disección aórtica? ¿Es diferente al de tromboembolismo? Es importante el factor de riesgo. ¿Se dan cuenta? Vamos a continuar, ¿ya? ¿Qué está pasando? Este es un varón de 63 años, jóvenes, que nos llega a la emergencia. Comenzó a tomar ingesta de líquidos.
agua, agua, agua. Pero comenzó a tener después náuseas, vómitos y vómitos explosivos durante media hora. Imagínate que alguien comienza a tener náusea y vómito, náusea y vómito, náusea y vómito. Seguida de dolor torácico precordial retroesternal. En el lado derecho, moderada intensidad hipopunzante. Reporta visión borrosa, astenia, disnea con la exacerbación del dolor hasta perder la conciencia. Después del noveno vómito. Minutos después el paciente se despierta y trata de ingerir agua, sin embargo los vómitos se vuelven a presentar, dolor aumenta, más intenso, 8/10 de tipo urente, dificultándole la respiración, aumentando con inspiración. Este es un paciente que tiene un dolor torácico, pero ¿cuál es el antecedente? Vómitos, náuseas, vómitos. Aquel que tenga antecedente de vómito, ¿qué pasa si usted vomita 3 veces? Vas a tener, aparte de la deshidratación, vas a tener dolor, ¿cierto? ¿Qué antecedentes tiene? ¿Antecedentes coronarios o antecedentes digestivos? Más digestivo. Entonces, este es un cuadro típico de una ruptura de esófago, de una esofagitis. El paciente ha tomado tanto líquido, se ha distendido el esófago, ha hecho esfuerzo enorme por vomitar y se ha hecho, ¿no es cierto?, una ruptura. Ahora, jóvenes, es poco probable que veamos en una guardia una ruptura esofágica. Eso se ve cada año, cada 2 años, ¿cierto? Pero la característica, doctor, estoy viniendo porque he comido bastante ají y he tomado bastante pisco sour y discúlpenme, pero los médicos tenemos que escuchar todo. He vomitado hasta el alma y me ha quedado un dolor acá. Doctor, ¿no será un infarto? Porque me han dicho que el dolor torácico duele, pero ¿saben qué? Siento que acá como un fuego. Sube el fuego y tengo ganas de vomitar. Pregunta, ¿ese es un dolor que sugiere una pericarditis? ¿Es un dolor que te sugiere una disección aórtica? ¿O es un dolor que te sugiere una esofagitis post-tranca? Claro, no voy a hablar así, ¿no es cierto? Es una esofagitis, ¿no es cierto?, irritativa posterior a la ingesta de sustancias, en este caso, alcohólicas. Lo importante es el antecedente, el factor y los síntomas concomitantes, ¿de acuerdo? Esta es otra característica interesante, esto es más común. Generalmente son mujeres jóvenes, no sé, pero las mujeres tienen algo en su anatomía que las predispone a esto. Doctor, vengo muy preocupado y me han dicho que usted es el mejor cardiólogo. Tengo un dolorcito acá. Tengo 3 días. Cuando respiro me duele y sobre todo cuando les toco, me duele. Entonces estoy muy preocupado, sé que la gente muere por infarto y quisiera que usted me vaya. ¿Tiene la edad? Tiene los antecedentes, no es diabética, no es hipertensa, no es dislipirémica, pero le duele acá. ¿Ha tenido un cuadro viral? Tiene ruidos cardíacos normales, ¿no? Entonces, ¿qué pensaría? En una costocondritis. Generalmente es gente joven, mujer de 25 años, sin antecedentes de riesgo vascular, que presenta dolor en región precordial cercana a la segunda articulación. Te describe el dolor y cuando tú le examinas, presión, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura normal. Cuando haces la digitopresión, exacerba un poquito el dolor. Estás viendo una costocondritis. ¿Se irradia el cuello? No. ¿Se irradia el brazo? No. ¿Se irradia a la espalda? No. ¿Tiene náuseas, vómitos? No. Pero lo que sí tiene es una gran ansiedad. ¿No me podrían hacer una resonancia magnética, una gamografía de ventilación? No, hay que tranquilizarla. Tiene una costocondritis, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Pero si viene una abuelita que es 75 años, diabética, hipertensa, y dice, doctor, me duele acá, ¿será una costocondritis? No, un momentito, no es costocondritis. Mayor factor de riesgo vascular, dolor opresivo,
toma su electro, sus enzimas cardíacas y salimos de todo. ¿De acuerdo? Esto ya lo van a ver, miren, el herpes te puede dar un dolor recurrente a veces, ¿no? Tórax, pero obviamente hay la lesión, pues, hematosa y explica el herpes, ¿cierto? Jóvenes, esto voy a terminar con eso porque no me gusta terminar muy apurado. Los dolores pueden deberse a múltiples causas, pero en urgencia la actuación médica debe estar orientada a descartar y tratar las causas del dolor torácico potencialmente mortales. Hay que revisar dolor de infarto, de angina inestable, pericarditis, taponamiento cardíaco, cercante de aorta, media estenitis, ruptura de esófago, embolia, infarto pulmonar con neumotórax agonizante. Lo demás se nos puede pasar, pero esto no se nos debe pasar, ¿cierto? Ya, a ver, lúzcanse acá. Perdón, 42 años, empresario con antecedentes de hipertensión arterial controlada con captopril 2 veces al día, perdón, enalapril. Comenzó su dolor precordial de moderada intensidad con irradiación hacia el brazo izquierdo y cuello, que se presentó tras esfuerzo físico y se aliviaba con el reposo, después de casi 3 horas. Perdón. Posterior a su evolución se intensifica el dolor, presenta disnea de oforesis y acude a una emergencia. El patrón del dolor es un dolor pleurítico, es un dolor de disección aórtica, es un dolor pericárdico, es coronario, ¿cierto? El diagnóstico presuntivo es que se trate de un síndrome coronario agudo. ¿Cuál es el plan de trabajo en el laboratorio? ¿Qué le vamos a pedir? Enzimas cardíacas, la más precoz, la hemoglobina y luego la troponina. En imágenes, ¿le vamos a pedir algo? Una radiografía de tórax si hubiera necesidad. En procedimientos, ¿qué le vamos a hacer? Un electrocardiograma. ¿Cómo se confirma el diagnóstico? A ver, es un dolor torácico de patrón coronario, es un síndrome coronario agudo, en la cual le vamos a pedir un electrocardiograma seriado, sus enzimas cardíacas, posteriormente cateterismo, test de esfuerzo, su ecocardiograma o gammagrafía, y observen ustedes 1, 2 y 3, aquí hay un supradesnivel ST de 2 de 3, ¿cierto? Amputación de la coronaria, luego de la revascularización. No olvidar que ante un dolor torácico siempre evaluar la existencia de factores de riesgo cardiovascular. Jóvenes, yo era en ese tiempo interno y mandamos a una abuelita con un dolor epigastrio. Esa abuelita siempre dijo, ¿qué me va a pasar? Voy a tomar mis anteojos. Vino después de 6 horas y tenía un infarto. Por ahí me convertí en pediatra. Dolor precordial atípico. Duele solo acá, pero tiene factor de riesgo cardiovascular. Hay que diagnosticar que no tenga un infarto. Ante un síndrome de dolor torácico, siempre evaluar la existencia de factores de riesgo cardiovascular. 2. El dolor torácico de patrón coronario se desencadena con el esfuerzo, cede con el reposo y la nitroglicerina cerebral. Ante un dolor torácico de patrón coronario en pacientes con factores de riesgo, siempre enzimas cardíacas y un electrocardiograma seriado. No es opcional, es siempre. Pacientes ancianos, diabéticos y renales, también los de insuficiencia cardíaca, crónicos pueden presentar dolor coronario atípico equivalente a crónico. ¿Cuáles son los equivalentes anquilosos? Dolor cervical, dolor epigástrico, ¿no es cierto? Dolor referido al hombro y al brazo sin dolor precordial o disnea súbita. Ahora, la idea es que hay mucha bibliografía al respecto, pero frente a un dolor torácico usted dice, coronario, no coronario, punto. Si no es coronario, tienes el pericárdico, tienes el de disección aórtica, tienes el pleurítico, tienes el de costocondral, tienes el pleurítico, tienes varios patrones. Pero es importante, los infartos, la coronario se da más en gente mayor.
todo aquel que tenga factor de riesgo, ojo, diabetes, hipertensión, epidemias potencialmente coronarias. Y mucho tendrá que ver en la evaluación de síntomas. Si yo tengo un paciente que tiene tos, tiene fiebre, tiene expectoración purulenta, tiene un dolor torácico lateral tipo hincada, ese es un dolor torácico tipo pleurítico, es un derrame paraneumónico, probablemente. Si viene una señora que dice, doctor, tengo un dolor precordial aquí, me tocas y me duele, ya lo tengo varios días, estoy muy ansiosa, estoy muy preocupada, ¿es diabética, hipertensa? No. ¿Qué podemos estar pensando en ese dolor? Que es una costocotritis. ¿Necesitará electro? ¿Necesitará enzima? Una buena opción. Si viene un paciente vomitador, vómito, y se queda con un dolor acá dentro de este rato, tienes que grabar. Pero poco, todo se ha acabado de llegar. Recordar siempre no olvidar el patrón coronario. Todo paciente con patrón coronario con factores de riesgo cardiovascular debe tener su electrocardiograma. Bye, bye.